Dijiste Mike. Mortis, ok. Mike, no pasa nada. No pasa nada, Mortis, no pasa Ok, nada. Mortis, ¿Ok? ahí se va. Vamos otra vez, Va. no pasa nada. Espérate. Ay, ¿cómo empecé? Ah, es cierto. Mi nombre es Israel M. y soy adicto en recuperación. Bienvenido, Israel, ¿cómo estás? Muy bien. Muchas gracias, Mortis. Estoy bastante bien. Realmente estoy muy alegre porque creo el día de hoy vamos a tocar un tema muy importante para Así la parte es. de la comunidad, no solamente LGBT, Así es. sino también un tema que nos involucra A a todos. una gran mayoría de las personas. ¿Cuántos años tienes, Israel? Tengo 33 años, Mortis. ¿De Tengo dónde 33. eres? Soy de la ciudad de Toluca. ¿Cómo Ujú. empezó todo, Israel? ¿Cómo empezó todo? ¿Cómo empezó? ¿Cómo fue tu primer contacto? Bueno, el primer contacto en el consumo. Realmente he de mencionar que en algún momento dentro de mi historia, desde hace 10 años, Ok, llegué a ser un consumidor de todo. ok, Pero empezó con algo muy pequeño. Los famosos poppers. ok. Entonces, realmente esto dentro de la comunidad LGBT es algo muy Muy común. común. El hecho de utilizar algunas sustancias al momento de tener relaciones sexuales. Y al final esto empieza a escalar, pero no te das cuenta. A veces no solamente es como en un momento mínimo, sino que va siendo un periodo cada vez más largo en el querer experimentar algo diferente, ¿no? ¿Qué edad tenías cuando fue tu Yo primera experiencia con el popper? tenía como 18 años. Ok. Y obviamente era en un momento de actividad sexual o era un momento de Claro. diversión. No, era un momento de actividad sexual. Ok, Realmente ahí mi tema fue empezar a mezclar, en este caso, mi lado asexual con Ok. la parte de las sustancias. El famoso chemsex. ok, Entonces, al final yo empecé a practicarlo primero con poppers. ok. Posteriormente, cuando fui creciendo, fui metiendo algunas otras sustancias hasta hacerme cócteles impresionantes. ¿Cómo qué tipo de En cócteles? algún momento hubo ocasiones en las cuales pues, yo me encerraba con una persona Ok, y al final utilizaba cocaína, utilizaba ketamina, utilizaba piedra y cloruro. Entonces, al final, eso en algún momento, pues yo sentía hasta ciertos grados de ansiedad. Pasando un cierto tiempo, me pude dar cuenta que cuando yo lo hacía solamente con una persona, esa persona tenía una pareja. ok. Entonces, pero era consensuado, ¿no? Era una relación abierta, lo que viene Algo así. siendo. Entonces, al final, pues su pareja se dio cuenta que lo hacíamos más común de lo que era, Constante, ok. claro. Ya se Y estaba convirtiendo en una rutina o una pareja. claro, de cada 8 días. Y además de que gastábamos impresionantes cantidades de dinero, pues al Ok. final era todo ese fin de semana, ¿no? O sea, tu contacto inicial fue con esta persona porque disfrutabas mucho, los dos disfrutaban mucho y por eso empezó a ser más constante. Claro, el hecho del consumo de las sustancias. Ok, Entonces, al final, yo duré un año haciendo esa actividad y llegó un momento en el que la pareja de esta persona decide, ¿sabes qué? Ya no lo vas a ver porque considero que, pues, se te está saliendo de control. Y también consideraba que también dentro de mi lado nos estaba saliendo de control. ok. Porque pues era un momento en el que nos encerrábamos viernes, sábado, domingo. No había tema. En el tema, por ejemplo, del cristal, la ketamina y el cloruro, son drogas que en algún momento no tienes una afectación inmediata, ¿En qué hasta cierto sentido? ¿A qué punto, te refieres? físico. Ok. Al final puedes regresar a tus condiciones normales, te bañas, comes y Ah, ya te regresas a sigo. O trabajar sea, lunes a no hay una viernes. cruda, no hay un Sí, no, desgaste, o no, no, sea, no. consumes, Y disfrutas y sigues listo, la vida. claro. Ok, Y llega un momento en el que, inclusive cuando se va esta persona, me dedico a hacer como terapia ocupacional, que al final decido yo nada más enfocarme en mi trabajo. ok. Y al final logro dejar esas sustancias. Tenía como 22, 23 años. O sea, pero duraste un año con esta persona Claro, haciendo eso, cada 8 días. cada 8 días. Y Ujú. obviamente, pues sí, va el placer y la diversión y todo eso, pero ¿no empezaste a hacer un tipo de sentimiento con esta persona? Realmente no. Ok, Realmente yo le llamo, y eso tal vez vamos a tocar el tema un poquito más adelante, cuando tienes como muerte espiritual, ok, que al final no tienes responsabilidad afectiva. Solamente ves a las personas por placer. ok. Tú Te buscas tu estaba dando tu beneficio. función. Sí, Tu función era tener un buen placer momento, placer y listo. y tal. Pero en Ujú. ese año, obviamente, me imagino que empezaron los dos
con un producto y luego 2 y luego 3 y lo terminaron con sus cócteles que dices que eran magistrales. En este sentido, Mortis, déjame comentarte que la persona ya venía como Ok, con sus cócteles y al ok, final yo decidí cómo experimentar ok, y me empezó a gustar. ok. Entonces al final ahí empecé a probar, por ejemplo, la mezcla de ketamina con cocaína, con piedra y al final pues pude experimentar ese grado de placer. Cuando esta persona se va, pues sí entras en un periodo como de ansiedad, Claro. en un periodo de... Para mí, en ventaja que nada más fue con esta persona, fue que no me atrevía a buscar a más personas, porque hasta cierto punto yo entraba como en un tema de prejuicio de decir, ¿qué van a decir los demás, no? O Ujú, sea, o lo más bien en ese momento, yo claro. todavía no me declaraba con un problema en adicción. Ujú. A mí se me hacía algo como No, rutinario, pues era algo de diversión, por como así le decirlo. llamamos. Claro. Y entonces, en ese momento, cuando tú te presentó los cócteles, ¿tú ya habías conocido de eso? O sea, ¿tú ya habías escuchado antes de eso? ¿O fue la primera vez y dijiste que venga lo que tenga que venir? Pues realmente había escuchado Ok, cuando estás niño y te dicen el consumo de las drogas y entonces al final simplemente como que decidí experimentar. ok. Creo yo y considero que esta forma de pensar que tenemos a veces las personas de decir, ay, cómete al mundo, o sea, Ujú. eres Prueba joven, todo. guapo, prueba todo, o sea, un estilo muy hedónico te lleva a consecuencias no tan agradables. Exacto, Y eso lo tienes que vivir hasta mucho después, exacto. ¿no? Entonces, al final esta persona se va y Ok, llega un momento en el que eh, decido irme a trabajar a una ciudad, empiezo un trabajo nuevo, pero pasaron aproximadamente 4 o 5 años. ok. Entonces, esa De la persona, separación. sí, o sea, de la separación, yo retomo mi vida, O sea, te dice, se acaba este pedo, que Dios te cuide y que te vaya bien, yo me voy a mi relación y tú seguiste con tu vida. claro, En ese momento tú dijiste, ya no voy a consumir, o sea, bye. sí, ya. Ok, Sí, porque al final me daba muchísima pena buscar personas que en algún momento llegaran a consumir y además como dices, llega un punto en el que yo me sentía en confianza, pero no en un lazo te sentías sentimental. seguro con él en Exactamente. probarlo. Sí, claro. Nada más rápido. ¿Cómo llegó él a tu vida? Grindr. Ok, súper. Seguimos, continuamos, ¿no? Entonces, se termina, Sí. tú dices, o sea, en ese momento no era una adicción, en pocas palabras. Era Ujú. consumo de diversión, por así Sí, claro. decirlo. ¿Qué siguió? ¿Qué siguió? Regreso a mi vida rutinaria. Ok, Yo no tengo problemas con el tema ya de la piedra, ni inclusive ni la cocaína. Al final empiezo con terapia ocupacional. Y eso yo entiendo después que se llame terapia ocupacional. Yo no sabía nada en aspecto con el tema de terapia en ese momento. Entonces yo solamente me enfoco gimnasio, trabajo. Llego a este nuevo trabajo en una ciudad diferente y Grindr. Vuelvo a encontrar una que está persona abierto todo el día, a cualquier exactamente a hora. cada hora. Y llega una persona que justamente consume metafetamina. Entonces al final me dice, oye, ¿quieres experimentar, probar con metafetamina? Pues al final Ese no lo habías probado nunca lo antes. había probado. Ok, O sea, ya tenía 28 años. ok. Entonces al final como yo ya tenía un historial de consumo y que al final no me había provocado una adicción severa, Ujú. pues al final yo decido accionar y decir, sí, ¿por qué no? Famoso cristal, ¿no? Y entonces, pues ahí sí, empezó el caminar del verdadero infierno, ¿no? ¿Por qué? Que en algún momento es donde yo les digo a los chicos tengan cuidado, porque al final el querer experimentar te va a llevar a situaciones no tan agradables. De ahí, obviamente yo he determinado después de estos 5 o 6 años, que 2 ya de recuperación, las fases del cristal, fase uno, fase 2, fase Ok, 3. Entonces al final para poderle explicar a claro, una persona qué es lo que está sintiendo y en qué fase tal vez. exacto. Así como tenemos el lado del Del alcoholímetro, alcoholímetro, y que dices en qué fase estoy. ¿en qué nivel? Ajá. Exactamente, en cristal son 3 niveles. Ok, Entonces, primer nivel es el primer nivel de placer. Yo le llamo placer del placer, de tal manera que todavía no tienes delirios auditivos. ok. O sea, realmente puedes vivir unos primeros meses haciendo el consumo. Inclusive hay personas que lo asocian de 3 diferentes maneras. Actualmente, con la oportunidad que he tenido en clínica, he podido escuchar a mis ahijados y sé principalmente que puede haber tres rubros importantes. El primero es el sexual, que es Ok. uno de los que a Que, mí me pasó. que ese fue el que tú llegaste a ese Exactamente, fue consumo. esa dependencia que yo generé, tener sexo con el consumo de la sustancia. La segunda manera es la parte del trabajo. Uno lo utilizan para estar trabajando y tener o generar mayor fuerza de trabajo, Rendimiento. rendimiento.
Y la tercera forma es el sentido esotérico, que al final las personas piensan que tienen superpoderes y que al final, al no querer soltar eso, pues simplemente se hunden en un laberinto que es muy difícil poder salir. Entonces, al final, en el tema del cristal tenemos 3 niveles. El primero es el placer del placer. No tienes todavía delirios auditivos. Al Es final placer, es puro placer. Dices, no, consumo y placer. placer, no pasa nada. Tuviste tu primer momento, tu primera noche, todo estuvo súper guau. Que eso fue lo que te pasó a ti Exactamente. cuando con esta segunda persona sentiste el boom. O sea, Sí, dijiste, claro. esto es lo mejor de mi vida. Sí, En ese primer momento, obviamente, pues te gustó. Es como decir, me gustó el pastel, lo probé, me gustó, quiero otra vez irlo a comprar. Así empezó tu claro. tema también. Y al Sí. inicio me imagino que tú, o sea, decías, bueno, al siguiente fin de semana, ir al siguiente fin de semana. Y no lo veías mal, pero después ya viene ahora el lunes, ahora el martes. ¿Así fue o cómo fue? No. Después Escalando. del primer contacto, siempre un adicto va a estar buscando el primer contacto. Para mí fue ese momento. Okay. Al final te vas dando cuenta que ese primer contacto no existe, es una ilusión. Al final, al estar buscando realmente ese primer contacto, Ujú. vas a encontrar efectos secundarios ya a punto de llegar a una fase 2. Pues al final no tienes erecciones, vienen las inseguridades, el miedo, las sensaciones de culpa, la malinterpretación y la suposición nacen justamente dentro, pues es algo natural dentro del aspecto del humano que al momento de consumir en el tema del cristal es un potencializador y Okay. te enfrentas realmente al verdadero infierno. Entonces, el placer del placer se transforma en el infierno. Realmente es cuando las personas entran en delirios, es cuando ven em, las famosas sombras. ¿Cuánto tiempo te duró a ti el placer del placer? Yo creo que fue apenas si escaso unos como 8 o 9 meses. Cuando fue el placer del placer, cuéntame un poco más. O sea, ¿de qué se trata? ¿Todo lo hacías con esa persona o tú dijiste ya es en general? O sea, quiero consumir en general. ¿Cómo fue esa parte? Al final te vas dando cuenta que no puedes estar con la misma persona, Ok, que al final quieres experimentar con más personas. ok, Y al final el instinto, nosotros lo que llamamos en AA, tu instinto sexual se vuelve un defecto. ¿Por qué se vuelve defecto? Porque lo llevas a la perversión. Y la ok, perversión te lleva justamente a ese placer de placer. ok. Entonces al final buscas tener ese primer contacto que tuviste con la primera persona con más personas. Y al final simplemente estás como que botando de un lado a otro a querer experimentar. Claro, hay momentos en los que va a ser un super guau con otras personas, con Claro, mejores que es como la cuerpos. primera vez, ¿no? Claro, y si la primera vez fue bueno, inclusive teniendo a lo mejor chicos como más fit, y en algún momento, o no, o sea, va a depender de cada persona, porque no necesariamente tiene que ser fit. O sea, puede ser de acuerdo a cómo a ti te gusten o te agraden las personas ¿Y y que hay a lo un mejor, lenguaje o se identifican o cómo llega ese momento de confianza que dices, vamos a usar cristal? ¿Llega un momento o buscas cómo funciona eso? pues al final tú simplemente como vas mostrando tus fetiches, al final de lo que has estado experimentando dentro del consumo, más allá de lo fase 2 que es lo aterrador, sino que más Exacto. bien es la atracción Ok, del tema sexual, compaginas y al final decides actuar con la persona. Posteriormente a eso, pues viene ahora sí la consecuencia, ¿no? O sea, yo le claro. llamo fase 2, son las personas consumidoras, Ok, que en algún momento ya no están en placer, sino que a lo mejor entran por tentación al placer, pero terminan en un tema de delirio, ¿no? yo O te de sigo. psicosis. O sea, ya no es placer, ya es una necesidad. Tienes que cubrir esa necesidad. Y sí, llega un punto en el que desafortunadamente asocias a la sustancia y que necesitas tener la sustancia para poder acceder a esta parte de instinto, que es el instinto sexual. Y que al final, si no está la sustancia, pues al final te genera mucha inseguridad. Claro. Entonces, al final, realmente tú pones tu seguridad sobre la sustancia, ¿no? Entonces, esa es, digamos que la fase 2 y la fase 3 es la más horrible. O sea, la fase 2 es de que dices, ya no funciono, ya no disfruto sin la sustancia. ¿Verdad? Así O es. sea, ya realmente la sustancia es lo que me hace a mí ser lo Sí, que soy. claro. O sea, sin ella no funciono. No me Claro. divierto, no tengo erección y múltiples cosas. Eso es lo que... Claro, y además se pierde el sentido de la sexualidad. ¿Y tú sabías, tú identificabas eso o ya lo identificaste ya en No, tu eso ya fue etapa? mucho Ok, después. O sea, todo ese periodo tú estás perdido. ok. Tú no sabías nada, No, tú yo no sabía nada. continuabas. O Sí, sea, claro. ¿y cómo hacías tu vida fuera del tema del placer?
o sea, trabajabas, tú seguías tu vida normal, Sí, al final, o sea, tú puedes seguir o sea, ¿cómo lo trabajando. balanceaste? Es muy difícil, o sea, porque yo lo que les explico a los chicos es que el cristal es una droga que así como es progresiva, o sea, va Exacto, aumentando. O sea, exacto. nada de, porque luego los mis ahijados de que no, yo la puedo controlar. Y cállate, no, No. claro que no. O sea, ya por experiencia hemos sabido que esa cosa es más adictiva cada vez más, pero así como hay una curva de crecimiento de adicción, también hay una curva de desgaste neuronal. Ujú, Entonces, al final es ese aumento de adicción versus a un claro. desgaste muy profundo, que yo ya le llamo como fase 3, donde hay una mezcla no solamente espiritual, sino también física, donde las personas se desconectan. Y es horrible, no se lo deseo a nadie. Tenemos muchos casos de chicos que ya llegando a fase 3 llegan y experimentan situaciones muy graves, de tal manera que aunque regresan a un estado sin consumo, todo lo que vivieron durante sus creencias en fase 3 de consumo se arrastran a un estado natural y viven en miedo. Entonces, en algún momento buscan preguntas, buscan de dónde se originó, y en ese rubro de intentar buscar preguntas se quedan en ese laberinto Ujú. y que al final, pues es muy Y ya no difícil, tienen no respuestas. tienen respuestas, intentan buscar y al final, pues se hunden cada vez más. Entonces, una forma para salir es simplemente algo que yo le digo a los chicos, causa-efecto. Necesitas de una causa para tener un efecto. ¿Quieres dejar de tener el efecto? Pues prácticamente elimina la causa. Y entonces, ¿cuál es la causa? Pues el dejar de consumir. O sea, no quiere decir que amedrentes a la gente, porque al final es tu defecto Ujú, que pues se disparó con otras personas. claro. Eso quiere decir que, porque eso puede ser un juego muy maléfico, que al final hayas tenido una situación de consumo con una persona y que en algún momento por esos delirios tú tomas personal que a lo mejor esa persona te hizo algo y no es verdad. Simplemente tu Entonces conciencia empiezas estaba, ya, claro, tu conciencia estaba alterada y al final le agarras como resentimiento, odio a esa persona claro. y realmente no es así. O En sea, el realmente momento fue tu del, momento de claro, desconexión, ¿no? porque empiezas a perder conciencia. Claro. Que ahí es donde empiezan, ahí es forma parte de los riesgos, porque realmente ya no tiene sentido de tu alrededor, de la gente, de seguridad personal, o sea, ya no hay, simplemente es satisfacción por satisfacción. Realmente es algo más allá de la satisfacción de la satisfacción. Cuando llegas a una fase 3 de desconexión, es tan agresivo porque no es una desconexión como un LSD o como, por ejemplo, alucinar. O sea, es una desconexión en el cual estás aquí presente, pero al mismo tiempo no lo estás. Es muy difícil de explicar, pero los cristalosos, yo creo que si en algún momento un joven me está escuchando en este momento, sabe a lo que me refiero. Okay, O sea, y por eso se vuelve tan agresivo y tan okay, difícil poder entrar en el tema de la sanación, principalmente cuando hemos consumido y hemos llegado a una fase 3 okay. en el cual, por ejemplo, la persona ya en un tema de rehabilitación, primero hay que sanar el tema del miedo, el tema de la inseguridad, y además darles las herramientas para que en algún momento ellos empiecen a fortalecer quién es el verdadero enemigo. Y en este caso, el verdadero enemigo cuando entran en un centro de rehabilitación es el placer, porque el placer te llevó a esa prisión espiritual que pues al final sí o sí no te está dejando retomar la parte de tu diario vivir. Yo lo que les decía a los chicos, tengan cuidado, o sea, aquí no, el tema, creo que una de las cosas que deben de tener bien claro es que el enemigo no es otro humano. El enemigo es la oscuridad de otro humano que desafortunadamente puede jugar un rol de villano, pero no necesariamente todos somos villanos, sino Claro, que en algún momento hay ciertas condiciones que a lo claro. mejor otro humano desafortunadamente llega y te tienta, ¿no? Y entonces, a lo mejor él estando en esa oscuridad, simplemente si tú no estás entrenado espiritualmente hablando, pues simplemente le vas a decir sí a la tentación y cuando menos sientas, tú ya vas a estar consumiendo con esa persona, pero él no tiene la culpa. Así no, no. Aquí la situación es algo Son tuyo, tu unas fortaleza. decisiones personales. Claro, y es tu fortaleza espiritual. O sea, el famoso solo por hoy de AA se basa principalmente en la fortaleza espiritual que tú puedes adquirir en un proceso para que en cuanto tú salgas, las tentaciones van a seguir. Pero va a ser más fácil darle un no que si en algún momento tú no lo entrenaste, vas a salir, las tentaciones van a estar. Y en Claro. lugar de darle un no, cuando menos sientas vas a estar consumiendo. Oye, Israel, y cuando andabas en esa parte, como tú la denominas, digamos en las tres fases, o sea, ¿siempre estabas solo o andabas con amigos? O sea, ¿cómo era, cómo era tu parte social?
Realmente a mí me tocó vivir una fase 2 en pandemia. Fue horrible, Ay, claro. porque realmente yo me fui a vivir a la ciudad de Guadalajara y realmente yo estaba solo. Además de que había muchísimo miedo por la COVID, parte del COVID. claro. Entonces, al final, también eso es un tip, bueno, no es tip, Vamos a algo decirle una curioso. nota, una Una recomendación, nota, una no nota, es recomendación, es como una nota. una Ah, nota ahí, pim, paréntesis. ¡Ting! paréntesis. En el COVID realmente se empezó a disparar bastante el tema del consumo del cristal. Claro, Regresa. claro. Sí, entonces al ¿Cómo se final, nos puede olvidar la época en que estuvimos encerrados con sí, nuestros monstruos? fue Claro, horrible. Porque ahí realmente nos empezamos a dar cuenta que realmente no somos libres. O sea, ¿y a qué me refiero con libertad? A que realmente cuando no hemos atendido el tema espiritual, con el tema del placer, el claro. honor y la riqueza, al final realmente vivimos aprisionados. Es muy curioso que de repente llegan los chicos cuando se les da internamiento en contra de su voluntad y dicen, padrino, es que es en contra de mi voluntad, porque mi libertad. Y le digo, ¿y realmente eres libre? Le digo, realmente cuando tú estás allá afuera, ¿realmente tú Fuiste estás libre. libre? Ajá. Porque realmente cuando tu seguridad la estás basando en otras personas, en el dinero, en el que van a decir las demás personas, en los placeres, entonces realmente pregúntate si eres libre o Claro. eres esclavo de un sistema. Y todos esos monstruos, obviamente, en el COVID se potencializaron y de igual manera a ti se te potencializó el tema del consumo. Y entonces me imagino que, pues obviamente eran en casas y así sucesivamente y con gente que estaba en una misma situación que en la tuya. Claro, entonces al final no es justificación, No, pero no, son cosas que llegaron a pasar sucede. Claro. y que al final pues te vas dando cuenta que es un manjar de tantas cosas. Porque el paso número uno en doble A es aceptación. Pero la aceptación no solamente se basa en que tienes un problema, también es la aceptación de saber cuáles son tus virtudes, cuáles son tus defectos, Ok. dejar las fantasías a un lado, cuáles van a ser tus objetivos y a partir de un planteamiento real y concreto de quién eres, virtudes y Tu defectos, valoración. empezar a trabajar realmente hacia tus objetivos, ¿no? Ok. Entonces, realmente el tema de la aceptación en el caso de doble A, pues es algo como súper esencial, ¿no? Ok. Y realmente en mi caso, regresando al COVID y regresando al tema del placer, pues a mí me molestaba algo dentro de mi estado presente de la Ok. aceptación. Recuerda que en algún momento hay un libro que se llama Seis pilares de la autoestima que menciona que nosotros entramos en temas de adictivos Ujú. principalmente porque nos molesta el estado presente y en conciencia queremos olvidarlo. En mi caso, cuando yo tuve que hacer cuarto y quinto paso dentro de doble A, fue ese examen moral y de conciencia Ok. y darme cuenta que una de las cosas que a mí más me afectaban era no ganar el dinero suficiente como en algún momento para poder lograr mi Tu presión independencia. económica. Claro, y además porque siempre quería buscar esa validación por las demás personas. De que soy Sí, soy exitoso, exitoso, tengo dinero, puedo exactamente, hacer lo que quiera, puedo ser exactamente. aceptado por la sociedad, porque soy exitoso. Eso es un muy buen punto, Israel, porque eso es lo que la presión que nos lleva a miles de adicciones. Estamos hablando de una, pero como bien dices, y ahorita que estábamos platicando antes de empezar, hay múltiples adicciones. A las compras, a la comida, a las sustancias, hay miles. Pero todo es por esos temas que nos están presionando, pero no es que nos presionan, es que les ponemos atención y lo escuchamos y lo aceptamos. Entonces, en tu caso fue esa presión económica. Sí, y además de que a veces, y te voy a decir algo, Mortis. Yo para mí era como, ¿cómo es posible que un científico pudiese ganar menos que a lo mejor una persona que se dedicaba a estar en redes sociales? Claro. Para mí eso era algo que me traía, me Carcomía, carcomía. Yo porque decía, estudiaste y tú decías, oye, tanto que estudié y me desvelé, la claro, chingada. Y todos lo hacemos, Israel, todos lo hacemos. Es ujú, algo natural porque está dentro de la competencia. El problema está que lo pasamos a otro nivel que sí, no claro. corresponde. Entonces te carcomía y entonces lo traías aquí todo el día. Sí, así es. Y llegó un momento que, pues simplemente el placer lo utilizaba para sedar eso. Claro. Para Llegó pagar esa sí, vocecita. esa vocecita de que, oye, no te has independizado, tienes tantos Mira tu años, edad, tus papás están exactamente, esperando que seas sí, esto. y ¿Cómo buscar voy como a ser orgulloso a mis papás? exactamente, Claro, es lo que comentaba honor, riqueza y placer. Honor basada en buscar validación siempre por las claro. personas. Y lo que le digo a los chicos, tú busca la validación
pero solamente la de Dios a través de Y tus la acciones. personal, claro. Pero es como esa conexión interna que Así tienes que hacer, es. que solamente la vas a lograr si hay disciplina y constancia en la oración. Todo esto que te estoy mencionando me tardó años. No, no, obviamente. Años para Obviamente. aceptarlo, practicarlo y el día de hoy poder decirte con toda esa seguridad, funciona y que al final simplemente lo que les digo a los chicos, no se trata de imponer porque a veces me dicen, es que nos intentas imponer. No, No. mi deber nada más es informarte, tu deber es tomar decisiones. Así es. O sea, al final darte ese camino que a mí me ha funcionado. Si al mismo tiempo tú lo quieres tomar, adelante. Yo no voy a estar detrás de ti y tampoco me va a quitar, no quiero sonar feo, No, no. pero no me va a quitar el sueño. O sea, al final yo voy a seguir practicando lo que a mí me ha funcionado y si en algún momento te puede funcionar, adelante, Que ese es el bienvenido. objetivo. Y eso es el Claro, objetivo que estemos hablando ahorita, de que les estamos informando. claro, O sea, es una experiencia, la tuya, y que cómo te ha costado y cómo has empezado y todo eso, pero estamos informando, no estamos implementando. claro, Simplemente es cada uno, como todo, la educación es lo que nos hace ser mejores. Esto súper. es información que puede ayudar. Y entonces, Como Lolita Ayala. como lo me pueden poner la Sí, frase. yo así, ¿dónde está mi rosa? Y entonces, y Ajá. entonces tú tenías tus vocecitas y en el COVID y en el encierro la quisiste apagar y ¡pum! Apagaste esa vocecita, pero Claro, prendiste otra. uf. Y ahí fue donde conocí el infierno. Ahí me di cuenta cómo de repente le digo a los chicos, el demonio no necesariamente lo tienes que ver con cuernos. Sí, sí, no Le es el de digo, rojo. Ajá. exactamente, la pelea espiritual inicia en el pensamiento. Yo le llamo conato de fuego Ok, y le digo incendio. ok. Los conatos de fuego en el pensamiento son el miedo, la duda, la inseguridad, sensaciones de culpa, cizaña, malinterpretar, suponer. Entonces, les digo, todos estos son conatos en el pensamiento de fuego. Si tú los dejas crecer, se te va a hacer un Claro, incendio. obviamente. Se te va a hacer un Si incendio. no le ponemos atención. Claro, si no le pones atención, esto se va a convertir en un incendio y te va a costar años, días, meses para poderlos apagar. Sí es. ¿Cómo los apagas? A mí me funcionó. Yo detecto miedo. Señor Jesucristo, te entrego mi miedo. Padre nuestro, Dios te salve María, gloria al Padre. Y simplemente vas soltando. Y al Eso es lo final, que te ayudó a ti. Eso claro, fue para ti, que ahorita más adelantito podemos avanzar, a ti tu herramienta sí, que claro. te ayudó es la espiritualidad. La espiritualidad y práctica congruente de mi religión como bautizado. Porque al final en AA te dicen, cree en un poder superior. Pero al final ahí fue mi primer caminar porque dije, ¿quién es mi poder superior? Dios. Bueno, ¿y tú de dónde vienes? Soy católico. ¿Y alguna vez lo has practicado? No. ¿Por qué? Porque en algún momento me había rechazado por el tema social. Pero realmente a ti te han rechazado, no lo sé. Entonces ve a la iglesia, ve, experimentalo. No, nadie me rechazó, nadie me juzgó. Al final estoy viviendo mi propio Sí, es proceso. abrir el camino hacia... Claro, y es lo que te digo, ten cuidado con la suposición. La suposición nos lleva a Claro. sobrepensar y el sobrepensar son ideas, cosas que al final nos meten en una situación de inestabilidad mental y emocional. Y en el 20, en la etapa del COVID que dices que conociste el infierno, Claro, ¿cómo fue físicamente tu cuerpo? ¿Viste que empezó a cambiar? ¿Tú eras así físicamente como estás ahorita? no. Ok. Realmente también les voy a pasar algunas fotografías para que Pero la eras puedan poner en así, o cámara. sea, eras ancho y lo empezaste a adelgazar No, era muy, muy, muy ok. musculoso y luego me volví muy delgado, pero era no un delgado sano. Era un delgado en el cual tú veías los pómulos muy diferentes. Sí se veía un desgaste, pérdida de cabello, muy feo, un brillo cobrizo. Realmente pudieses inclusive malinterpretar que pudiera ser una persona que tuviera VIH en una fase casi terminal, ¿no? Ok. Entonces al O sea, final te ves sí, demacrado, sí, 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 se te marca mucho las las ojeras, ojeras. los pómulos. Realmente no es un delgado sano. O sea, porque pierdes, que comentaste ahorita, pierdes el sueño, Pierdes el sueño, pierdes ganas de concentración. comer, hidratación tampoco. O sea, realmente solamente te estás convirtiendo en un ente. Así es. ¿Y en ese momento tú trabajabas todavía o no? Sí, Porque estabas en home office. realmente sí estaba en home office, pero sí alcanzaba a ir, por ejemplo, a mi trabajo, pero era horrible. Lo que te Sí, o sea, comenta, ¿cómo le hacías? sí, o sea, realmente yo creo que era la gracia de Dios, porque en su momento, no lograba mantener la concentración. Exacto. Pero te voy a comentar cómo inicia el camino espiritual. Fue en este momento en la pandemia cuando tengo mi primer delirio y la verdad entro en tanto miedo
tanta ansiedad de todo lo que escuchas, de todo lo que empiezas a pensar y sensar, que en ese momento lo primero que se me vino a la cabeza ¿Por el fue, encierro, dices, o por el tema de la no, abstinencia? por el tema de lo que tú empiezas a escuchar, Ah, ok. Ya empiezas a que delirar. sí, ya son delirios muy O sea, fuertes. empiezas a tus caminos fue ansiedad, quitar sueño, terror en el cerebro, pero ya empezaste, fuiste a otro nivel, empezaste a Sí, delirar. que ya es la segunda fase. O sea, ni siquiera es tercer fase, Mortis. Estamos en la segunda fase, en la que yo pensé que mis roomies me habían envenenado, que al final entré en un tema muy, muy, muy de ansiedad. Estaba escuchando de que, este, ¿y qué va a pasar ahorita que empieces a sangrar? Y que a los minutos realmente empiezas a sangrar. Entonces, ese tipo de desconexión es muy fuerte y es muy agresiva. Entonces, al Porque final, son miedos, sí, es presiones, miedo, presión, y que ansiedad, todo el mundo te va a atacar, me inseguridad, exactamente. imagino, y que, o sea, pues sí, estás en un En cuadro momento psicótico. Entonces, exactamente. al final, fíjate que el primer cuadro psicótico que tuve, mm, te voy a contar. Terminé yéndome a una iglesia que estaba muy cerca con un sacerdote. Y yo dije, yo le llamo, tú no sabes o no sabes por dónde explicar lo que te está pasando porque yo le llamo tres puertas. Ok. A veces yo buscaba, tal vez es el espíritu, tal vez es lo mental, tal vez es lo psicológico. ¿Cuál de las tres es la causa? Y al final dije, ya después yo lo entendí y las tres juegan un patrón muy importante. Espíritu, mente y también la emoción y el cómo tú te encuentres juegan un patrón Factor. muy importante, un factor muy importante para el cómo se va a detonar, en este caso, el delirio, ¿no? Ok. Entonces llega un momento en el que voy por un sacerdote, me empiezo a confesar y, ay, padre, fíjese que... Y al final, ahí empecé a tener delirios, que iba a tener superpoderes y Oye, que al cuando final iba a empezabas con poder... tus temas de delirios, Ajá. ¿tú platicabas con tus amigos o no? ¿De eso que estabas sintiendo o solo te lo quedaste tú y te lo comiste tú? No, al final fíjate que te cuesta mucho trabajo porque cuando estás en el consumo, hay muy pocas personas que se prestan para poderlo hablar. Como de no juzgar, ¿te Pues refieres? es que más que para juzgar, porque estás en un tema donde puedes desencadenar creencias que se generaron durante el consumo y eso causa o puede detonar mucho miedo. Entonces al final tienes que tener mucha sensibilidad para poder tratar el tema. Y Inclusive aparte no es algo nosotros, que estés hablando con toda la gente, sí, no. pero con tu gente, ¿tenías amigos cercanos en ese tiempo? En ese tiempo Porque no. estabas en otra ciudad. Sí, Eso es muy aunque importante. estaba en otra ciudad, no tenía No tenías contacto. gente, No, no, no. que eso también es muy importante. O sea, en ese momento, en tu proceso, todo eras tú. O sea, tu único compañero eras tú. Entonces, tu único acompañante eras tú. Entonces, todo lo que te estaba sucediendo, pues te lo hizo más difícil. Sí, Entonces, claro. si tienen esa posibilidad de que tienen a alguien al lado, hay que hablarlo. O sea, obviamente, como dices, va, es un tema muy difícil expresarlo, porque empiezan tus temas que también estás trabajando. Claro, y además de que si todavía estás contaminado en prejuicios, Exactamente. pues obviamente si tienes un ego muy alto, la soberbia, el tema de qué van a decir de mí, no va a ser fácil derrotar y decir tengo un problema. Claro, Entonces, al final, aunque tengas a tus amigos o a tus familiares, ese es otro proceso previo a, claro. y es muy difícil. O sea, yo tuve que pasar un proceso de 6 meses de ir primero a misa, tener un acompañamiento con el sacerdocio, y de esa manera, y era de ir, regresar, recaía, ir, regresar, recaía, ir, regresar y recaía. Pero Mortis, en ese momento de mi historia, yo no quería contarle a mis papás que yo era un adicto, y mucho menos al cristal. Tú lo estabas trabajando por tu lado. Claro, por mi O sea, lado, yo puedo solo. Al yo lo final, voy a sí, sacar, o sea, y qué nadie va a oso saber. qué oso que iban a saber mis amigos. Entonces, al final, la contaminación de perjuicio. Entonces, al final, simplemente llega un momento en el que los delirios cada vez son más fuertes, son más fuertes, son más fuertes. Ya no aguantaba y en ese momento yo decido hablar con mi mamá que está en Toluca y mi hermano. Les digo, estoy teniendo un problema de consumo. Hay alguien, todavía no era ni siquiera de consumo. Ahí te estoy mintiendo, Mortis. En esa parte era primero decirles que había personas malas, en este caso mis roomies, que me querían hacer algo Por tus malo temas de delirio de de persecución. persecución. O sea, te sentías desprotegido y con miedo y dijiste, le voy a decir a Claro, mis papás, a mi familia, que me siento inseguro. claro.
Y al final decirles, no, es que algo le pusieron a mi comida a mis roomies. O sea, el hecho de querer ser semilla de culpa y no ser autorresponsable. Claro, claro. Entonces, al final, Sí, decido hablar con mi mamá, con mi hermano. Ellos llegan a la ciudad de Guadalajara y en ese momento ellos me abordan sin saber realmente lo que estaba pasando. cuando dices abordan, ¿a qué te refieres? Pues que realmente empieza un acompañamiento, o sea, conmigo, de intentar comprender lo que es el consumo y todavía no me había derrotado, ¿eh? Yo ahí decía que ellos me habían provocado algo que me había causado ansiedad, pero todavía pasó un cierto tiempo hasta que yo tuve que derrotarme y decirle a mi mamá, estoy consumiendo una sustancia. Porque ese periodo todavía fue como de 1 o 2 meses que iba justamente con la parte del sacerdocio, viendo que a lo mejor era un tema espiritual y al final lo único que pasó es que no había compromiso de mi parte, yo seguía en la parte del consumo, inclusive mis papás, mi mamá más bien en ese caso que estaba ahí y mi hermano, o sea, estando ahí conmigo, yo me salía y me iba a consumir estando en plena pandemia. Ahora bien, con esto lo que quiero dejar muy en claro es que no quiero justificar luego cómo somos nosotros cuando estamos en un tema de adicción, pero sí quiero ser muy consciente que las personas que vivimos en un tema de placer no te va a importar ni tu familia, ni tus No, hijos, no, nadie. no, Lo no. único que quieres Tú es placer, satisfacción, del claro. placer, del No, placer, no, del claro. placer. Entonces al final no es como minorizar o en algún No, momento no, no. como, ay, justificar algo. No. No, o sea, al final entender que mientras estás muerto espiritualmente, donde realmente no has trabajado el tema espiritual, al final estás atrapado en el placer. Oye, Rey, cuando estando tu familia ahí contigo en Guadalajara, Ujú. acompañándote, y que dices, me escapaba para consumir, ok, escapabas, consumías, cubrías esa necesidad, ¿cómo era tu regreso de ese lugar a tu casa? ¿Ibas pensando, te ibas sintiendo mal, sentías culpas, o simplemente ibas a cumplir a estar con tu familia? Simplemente fue muy difícil, ¿sabes? Porque inclusive los momentos en los que tú regresas o que del famoso grinder, que ya encontraste uno, que ya encontraste otro y que nada más te andas moviendo como mosca en toda la Ujú, ciudad, intentando justamente solventar ese instinto. claro, Al final había momentos en los que, inclusive ya llegando a mi casa, a tu casa en ese momento, muy era amable. muy complicado, o sea, realmente ya llegaba con delirios de persecución, con miedo, todo mal. Entonces, realmente fue un periodo muy difícil en mi etapa de mi vida. Realmente, inclusive después que dejo el trabajo de Guadalajara, regreso yo al tema de Toluca, Ok. sigo en el mismo patrón, Tú Mortis. sigues con tu adicción Sí, normal. sí, sigo con el mismo patrón, sigo Simplemente cambiaste buscando geográficamente tu ubicación. exactamente. Y eran momentos en los cuales yo regresaba a casa y antes de abrir la puerta, Mortis, prendía el grinder y decía: "¿Qué tanto es tantito?". Un poquito más, Y te y me regresabas. iba. Entonces, así fue un gran periodo que estuve, en esa situación de Claro. placer. Hasta que en alguna ocasión, tuvimos la oportunidad de uno de mis primos que yo no sabía que era consumidor al cristal, que él ya lleva bastante tiempo en recuperación también. Entonces, le dice justamente a mi mamá: "Oye, deberías de anexarlo". Entonces, en esa ocasión que fuimos a ver a mi mamá, pues, yo decía: qué es eso del famoso Que es el anexo?". anexo. Yo, la verdad, me reí, yo dije: "Ja, ja, ja, jijiji", o sea, Eso no es yo para mí, eso es... no, además ni siquiera lo consideré. Claro. Al final era como que, pues, yo voy a seguir viviendo lo mío y punto, ¿no? Entonces, al final, cuando tengo mi primera intervención, fue muy difícil. Fue muy difícil porque ahí me pude dar cuenta que realmente, no quería aceptar que tenía un problema. Y no quería aceptar, eh, en este caso, de quién venía la ayuda. Porque a O veces, si era fidedigna, o sea, no confiabas en la ayuda. claro, yo no confiaba. Venía con mucha soberbia, iba con mucho prejuicio. Y al final, cuando yo entro en mi primer proceso, llevo 2 procesos, un periodo entre el primero y el segundo de 1 año. Y en el primer proceso, simplemente me dediqué los primeros 3 meses Okay. a planear en mi cabeza cómo me iba a vengar de mi familia, porque me Por el había daño que te habían hecho al anexarte. exactamente, que porque me habían quitado mi Tu voluntad, libertad. mi libertad. Entonces, al final traes ese tema de yo los voy, en cuanto salga, Sí, claro.
le voy a decir a todo Sí, mundo porque para el que que se estás sientan bien eres tú. humillados. Claro. Exactamente, y al final, pues traes la de la manipulación, la de echar culpas, de hacer sentir mal a las personas. Entonces, al final, ese fue mi primer periodo de mis primeros 3 meses. Yo duré 4 meses en el primer internamiento. Ok. Y el último, así como que en la media, así como que una pequeña lucecita, el último mes, ya muy absurdamente me dedicaba a pensar en cómo me iba a escapar de ese lugar. Ok. Entonces, al final era como de, oye, ¿qué trabajaste? Pues no trabajaste absolutamente Nada. nada. O sea, los primeros fue odiando a las personas que te quieren Que te ayudar. ayudo. Y la segunda parte del tiempo te la viviste pensando en cómo quererte escapar o cómo poder manipular a la gente para sacar siempre tus Sí, sí, beneficios dentro de los claro. servicios. No eras consciente. No, Cero. definitivamente. ¿Y te lograste escapar? No, Ok. pero sí logré manipular lo suficiente para que me dieran la oportunidad de salir a trabajar en el cuarto mes porque el internamiento era de 6 meses. Ok. Entonces, al final, me dan la oportunidad de salir en el cuarto mes y pasando no más de un periodo de un mes, consigo un trabajo bastante bien remunerado. Al final, fue aquí en Ciudad de México, regreso. O sea, Más bien, vienes de la casa de estando tus aquí, papás, regresas a México. a Ciudad de México, porque ya había estado yo antes. Regresas a la Ciudad de México. Exacto. Entonces, había estado en Guadalajara, pero también hace mucho tiempo ya también ya había estado en Ciudad de México. ¿Ahí ya habías tocado fondo en tu primer anexo o no? No, Ok. Vamos al fondo. sí, ¿Dónde tocaste fondo? fondo. Fue ese periodo del año que estuve trabajando en Ciudad de México. Ok. Y empecé con esa parte de qué tanto es tantito. Ok. Vuelvo a aprender, ni siquiera Grindr. O sea, primero empecé con X, Ok. viendo pornografía. Luego la pornografía te lleva a personas que consumen pornografía Claro. y que al mismo tiempo están teniendo relaciones y que están fumando. Claro. Y al final, pues lo que yo siempre les he dicho a los chicos, una cosa te lleva a la A la otra. otra, claro. Cuando menos sientas, como yo no había trabajado absolutamente nada todavía el tema espiritual, en ese momento decido aprender Grindr y tenía algunos vecinillos que hacían este tipo de prácticas y pues Estaba dale, vuelve. cerquita. Sí, pues, está cerca, Y además, seguías con lo mismo, que Isaías, tanto es exactamente, tantito. que tanto es tantito. Entonces, al final, así, continuó todavía en el año, llegué a consumir solamente 3 ocasiones. Inclusive mi padrino de Hacienda, que es de cuarto paso, que es haciendo el examen moral, hablé con él y le dije desde el segundo mes que yo estaba aquí en la Ciudad de México que había consumido y que me sentía muy mal, que me sentía súper O sea, nefasto. tú saliste del anexo, consigues trabajo, vienes a Ciudad de México, pero sigues yendo a doble A. O sea, sigues pidiendo ayuda. Claro, Ok. pero ¿qué crees? Y recaes. Y eso es lo que le dices a tu padrino. O sea, volví a recaer. Sí, pero ¿qué crees? A pesar de que había una clínica aquí a la cual yo iba, me decían, ir a servicio. ¿Qué es servir? Pues da una plática, trabaja con los chicos, ve de la mano con alguien, comprométete con alguien. Y decía, no, yo no tengo tiempo, Claro. mi trabajo. O sea, realmente todavía tenía esa parte de ruptura espiritual. Y realmente no fue hasta que cuando pasó ya algo más fuerte, que ya es fase 3. Fase 3 ya fue la Tú que acabó. ya. Fue el momento donde te encuentras el miedo del miedo y al mismísimo chamuco enfrente a frente. Y es como un tema en el decir, o cambias o cambias. Y en ese momento yo me acuerdo que voy de regreso con mi mamá porque para esto contexto, mi mamá se viene a vivir conmigo. Ok. Imagínate a qué grado tener tu mami que venir a cuidarte porque todavía no tiene confianza en ti. Y entonces, ¿por qué? Pues porque ve cómo actúas, qué haces. Obviamente las personas empiezas a detectar ciertos patrones Sí, que claro. dices, no estás preparado. Como por ejemplo fumar, no atender tus hábitos adictivos. No eres consciente, no lo trabajas. Entonces tu mamá vino a cuidarte. Sí. Y te Entonces, sentías mal, obviamente. pues sí, pero fíjate que algo bien curioso, fase 3, que es de repente cuando llegan inclusive hasta situaciones muy, muy complicadas en fase 3, decía mi mamá que íbamos caminando por la calle y que me empezaba a reír. Yo de eso no me acuerdo. Y que me volteaba y le decía, que me empezaba a reír y decía,
no que sí de veras iba a tener una conversión Santa Mónica. Hay que tener el contexto de Santa Mónica y San Agustín, ¿no? Que al final San Agustín tuvo una conversión después de que Santa Mónica había orado mucho por Y él. tú ya empezabas ya a delirar, o sea, estabas en un proceso. Pues, ¿sabes qué es lo gracioso? Que ni siquiera lo recuerdo. Ella te Yo, platicó. y ella ya después me platicó, y eso yo le llamo como esa fase 3 en la que sí estás y no estás. Entonces al final es como un secuestro de la conciencia y puedes decir cosas que en algún momento pueden generar mucho miedo en las personas, ¿no? Y también tienen, nada más para hacer un paréntesis, todo es cuestión de percepción y en qué momentos nosotros estamos. Ahorita que dices, mi mamá me vino a cuidar porque yo no era capaz, esa palabra cuidar, todo es tema de percepción. Como tú se sentías en un momento, bueno, o sea, ahorita que lo platicas, en ese momento, tú lo sentías como algo no positivo, pero yo te escucho a la palabra cuidar, vino mi mamá, y para mí es algo bonito. Y entonces, todo es cuestión de percepción y en qué momento estamos. Y entonces, el hecho que nos cuiden, nada más darle un mensaje a la gente, el hecho que nos cuiden no está mal, no está mal. No. Es un regalo divino, porque significa que a alguien le importas. Eso es muy importante. Obviamente en tu situación estabas en otro proceso, no podías entender ese mensaje. Y entonces lo entendemos de una manera negativa. Pero toda esa gente, amigos, amigues, amigas, si alguien los cuida, den gracias. Es lo más maravilloso que alguien en este mundo tenga y diga, lo voy a cuidar, no importa. Y entonces viene el proceso de que empiezas a delirar y tu mamá te platica y que sigue después. En ese momento, después de esa desconexión, abro los ojos, ya tenía a los padrinos de mi primer internamiento, iba llorando como Magdalena, porque al final era No como un querías. golpe, porque además era un golpe al ego. ¿Sabes ¿Cómo por llegas qué? a este punto? ¿Sabes por qué, Mortis? Porque yo en doble A, en mi primer internamiento, yo todavía sentía que era superior a las demás personas Okay. por la posición en la que yo me encontraba, puede ser económica o De tu social. trabajo y cómo, o sea, cómo tú Claro, te sentías. Tú claro, decías, yo no estoy para este nivel. exactamente. Que ese es otro gran error del humano, creerte superior a otro humano por condiciones sociales, físicas o económicas, o de conocimiento. Entras en soberbia y el tema de querer menospreciar a las personas te va a ir muy mal. Sabes que yo, en mi manera personal, creo que como estás en un momento, la adicción crea mucho miedo a que me van a criticar, me van a hacer que no soy, eh, soy diferente, lo quieres compensar, o sea, decir, no, o sea, soy exitoso, tengo trabajo, tengo dinero, soy atractivo, ¿sí me explico? O sea, es, pero todo vuelve a lo mismo. Son temas de cómo nosotros percibimos. Es tema de percepción personal. Tu Sí, percepción era de que yo no estoy para estar en un anexo. O sea, yo no estoy al nivel de estar en un anexo sabiendo, o sea, viniendo porque creo que, me imagino que estuviste físicamente deteriorado. No claro, creo que hayas llegado físicamente perfecto. no. Al final, sí, Mortis, tienes mucha razón en ese aspecto. Y ahora te voy a platicar un poco en el segundo proceso, cómo el tema espiritual y a mí las acciones me ayudaron a cambiar esa Ok, percepción. tu herramienta. Fue la herramienta. Entonces, al final, cuando yo llego, a mí me pregunta mi padrino en ese momento, me dice, oye Isra, mira, en tu trabajo supieron lo de tu problema. ¿Cómo No has ido supieron? a trabajar. Al parecer ahí tuvieron contacto con mi mamá les comentó un poco de la situación y al final, Porque empezaste a faltar, me imagino. sí, de hecho, pues ya había faltado ya una semana y en eso, Ya no tenías abuelitas, porque pues uno dice, se murió mi abuelita, no, no, me no, no, enfermé, o sea, no, 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 ya no había no, pretextos, no o había sea, ya había pretexto, 15, no había o sea, pretexto. 15 abuelitas no había ya, Sí, o sea, no, entonces ya en tu trabajo ya te empezó a sí, afectar. sí. Entonces, al final ahí, mi mamá se pone en contacto con el trabajo y, eso así que es por obra de gracia divina, deciden decir, ¿sabes qué? Isra es muy bueno en su trabajo, en lo que hace. Eh, ¿Por qué no se regresa a trabajar y se mantiene en la parte de la terapia, no?
Y en ese momento, cuando me dan esa propuesta, Ok. me le quedo viendo a mi padrino y en ese momento recordé todos estos años ya de caídas, levantadas, que no lo lograba, inclusive cuando estaba en el tema de la religión, guía espiritual, y no significa que no sea fuerte, Ujú. solamente que No, no. hay momentos y es un proceso. Hay días buenos, hay días Entonces, malos. y además, lo que yo siempre y les comparto a los chicos es que para el tema de metanfetamina es tan agresiva que sí requieres un internamiento. O sea, necesitas despejarte sí o sí de toda la gente que está a tu alrededor. O así diría como en Oseas, te tengo que llevar al Tienes que desierto, cambiar tu vida. tengo que llevarte al desierto para volverte a enamorar de mí. Ujú. Y para eso implica tener que quitarte Alejarte, todo. claro. Necesito quitarte de todo lo que te está distrayendo, para que realmente tengas una fortaleza espiritual, para que en cuanto tú salgas, ahora sí empiece el verdadero cambio. Pero eso va a depender mucho del compromiso. Lo que llaman doble A, la llave de la buena voluntad, es la disposición que tienes para realmente cambiar. Y es que aparte se escucha muy fácil porque y nada más hagan un ejercicio rápido y sencillo, ¿qué tan complejo puede ser? Digamos, no quiero gastar en nada. No, o cuando estamos a dieta, para decir qué tan difícil es el proceso en el que pasan ustedes. No es nada fácil, o sea, lo estás platicando ahorita de cómo está y lo que pensabas, tu percepción, pero no es nada fácil. Es como cuando decimos, ya no quiero comer pan. Ok, vamos a ¿dónde no hay panaderías en una ciudad? ¿Dónde no vemos pan en un medio de comunicación? ¿Dónde no vemos harina en cualquier lado? O sea, y decir, no voy a comer pan nunca, nunca. ¿Es fácil? No, no es nada fácil. Y eso es algo estúpido lo que estoy diciendo. O sea, es un ejemplo simple. Simple pero Imagínense fácil. en, simple pero fácil, imagínense en una adicción. Estar aceptando que estás mal y que no lo vas a volver a consumir. Y entonces llegas a tu anexo 2, que es tu paso más fuerte, que estás en el tema del delirio. Sí, al final, cuando me hacen la pregunta de, Isra, ¿te vas o te quedas? Y en ese momento dije, me quedo. Rechacé dinero, posición, lujos. Todo lo que Isra tenía en ese momento, lo entregué. Que ya estoy, hasta la goma. Entrar, salir y no lograrlo. Segunda pregunta que me hace mi padrino. ¿Por cuánto tiempo te quieres quedar En el anexo. en el proceso? Le dije, el tiempo que sea necesario. Y en ese momento empezó el caminar. Fue cuando me empiezo a entrar al tema de la oración y siempre oraba. A ti la espiritualidad es tu herramienta que te ha ayudado a combatir y luchar constantemente tu tema de la adicción. Porque obviamente ahorita ya estás después de un tiempo, ¿verdad? O sea, ahorita estás ya trabajado, Ujú. pero el primer día que tú estuviste ahí, ¿qué pensabas o orabas? ¿Qué fue tu primer día? Mi primer día fue, es momento de cambiar, es momento de comprometerse. Porque tú habías aceptado entrar al anexo. Claro, es lo que yo también te decía, y rechazar lo que en algún momento yo tenía en ese momento. Que era el trabajo, estabilidad, Estabilidad, dinero, trabajo, dinero, posiciones, etcétera. porque ya sabías que ibas a ese camino, o sea, ibas a Lo consumir. quería hacer diferente. Quería ahora sí ver por ese lado, dejarme moldear y trabajar lo que quería tener, más bien, qué necesitaba trabajar, qué necesitaba sanar. Cuando tocaste fondo, ¿fue un momento en el que estabas consumiendo y que dijiste, ya no quiero ser esta persona? ¿O fue un momento en el que estabas delirando y que dijiste, ya no quiero ser esta persona? ¿O en el que dijiste, ya necesito cambiar? Llega un momento en el que dices, necesitas cambiar, no puedes seguir así. Y es algo espiritual muy dentro de ti que vibra, que dice, tu camino no es este. Ok. Pero a veces le pedimos Dios, nos volteamos y le decimos, Dios, ayúdame, pero Dios te escucha, Dios te ayuda, pero a veces somos tan soberbios que decimos, no de esta forma, Sí, o o no en este tiempo, generalmente decimos, ¿por qué a mí? ¿Por porque a qué me mí, pasó esto a mí? ¿Por qué me pasas todos estos castigos a mí? Hay que aceptar nuestra responsabilidad. Eso es muy importante. O sí, sea, sí,
hay que creer, la espiritualidad o cualquier herramienta es fundamental. Y posteriormente el servicio. Como a ti te ayudó la espiritualidad, empezaste a compartir esa herramienta. Oye, Israel, desde como iniciamos, que fue tu primer contacto con, con una sustancia, hasta tu salida y hasta el camino que tú estás trabajando y que dices, ya voy por el camino y acompañado con mi espiritualidad y todo, cuánto tiempo es ese lapso? Llevamos casi 3 años. Pero cuando tú me dices que si ya es como un punto No. No, es muy difícil. Eso es, No, pero, o todos sea, los días aprendo algo. claro, y cada día es un trabajo diario. O sea, es un A ratos. trabajo diario. Sí. O sea, y como todos, tenemos altas y bajas. Sí. Pero el tema del transcurso de tu adicción, desde que inició hasta que tocaste fondo Ok. y tu anexo, ¿cuántos años fueron? Yo le calcularía como 6 a 7 años. ¿Cómo vives hoy? Súper feliz. Súper agradecido. Desarrollé 2 emprendimientos digitales que al final le digo a Dios, todavía no me hago el millón, pero es otro guiño que me dice, te estoy trabajando en el apego del dinero, Claro. en el que tienes que confiar en mí. Y al final, me siento muy agradecido, me siento muy feliz. Le decía a algunos chicos que he logrado retomar parte de mi vida, en el cual pues me siento pleno. ¿Cómo has visto ahorita lo que tú has vivido, el tema de las adicciones de cristal? Sí, Mortis, está creciendo y es una crisis muy fuerte. ¿Tú has visto que hay jóvenes, gente de todas las edades? O sea, cuando dices que está creciendo, ¿te refieres de que vas a cuartos donde ves cada vez más gente o se te hace más recurrente estar escuchando de eso? O sea, ¿cómo? No, realmente sí hay gente que está consumiendo desde muy jóvenes. Hay un caso que tenemos en una clínica que hay un chico en situación de abandono. Tiene 12 años y realmente está ya en una fase 3 que no regresó. Entonces el día de hoy pues estamos asistiéndole para que tenga psiquiatría. Entonces al final se le intentó buscar realmente a los papás y los papás inclusive niegan su existencia, ¿no? Cuando todos los vecinos saben que pues realmente es su hijo, ¿no? Entonces tenemos casos de ese estilo, también casos que de no solamente la comunidad LGBT, de chile, mole y pozole en la Ahora sí sociedad. que no discrimina, Fue somos un todos. veneno, un virus que se metió en toda la sociedad. ¿Qué recomendación le puedes dar o qué, sí, una recomendación a un amigo, a una mamá, a un hermano que tiene a una persona en un tipo de adicción? ¿Cómo podría ayudarlo? Que actúen, que no se detengan. El día de hoy muchas personas tienen miedo por el tema de saber cómo va a responder la persona que a lo mejor puede ser muy agresiva, pero por norma ya hay protocolos establecidos en clínicas especializadas, inclusive también en anexos, que en algún momento ya tienen sus protocolos para internar jóvenes, principalmente que tienen temas de adicciones y que a lo mejor tienen que ser de manera involuntaria. Esos protocolos se basan principalmente apegados a la norma, de tal manera que pues se lleva todo el acompañamiento desde el internamiento hasta toda la parte de su terapia. Que sí es fundamental es de que cualquier tipo de herramientas, más bien, necesitamos una herramienta para poder solucionar un problema. Eso es fundamental. Sí. No hay manera de solucionar sin herramientas. Herramientas es como la tuya y que lo estás tratando de hacer con toda la gente que conoces, que es la espiritualidad, otros se van por la ciencia, otros se van por terapias, otros se van por lo que sea. El objetivo es herramientas. Sin herramientas no podemos hacer nada. Nada, Sí. nada. Soluciones. Soluciones. El día de hoy te puedo decir que hay personas que están pasando del año de sobriedad en metafetamina. Principalmente te había comentado que hay 3 formas de desarrollar la adicción, que en este caso puede ser el sexo con, ¿Sí? el tema de la droga, ¿no? Que es en este caso la metafetamina. Algo que nos ha estado funcionando en las 3 clínicas y de manera general, al parecer se está pasando la voz y se está siendo muy efectiva Okay. para ir por arriba de los meses de sobriedad, inclusive el año y más allá de,
es castidad. Castidad mínima 1 año después de un proceso de internamiento. Pero obviamente el padrino no va a estar detrás de la persona. Eso va a depender del compromiso de la persona. Un poquito de luz es simplemente lo que dice Noble A. No hagas las situaciones que en algún momento estuviste haciendo cuando consumías. Irra, ¿qué palabras le podrías decir a una persona que está iniciando en el consumo de esa sustancia? Yo tengo una frase ahí muy que me llevé dentro del consumo. Es, no le des fuerza a lo que no tiene fuerza. Y no le des poder a lo que no lo merece. Exacto. Tú tienes algo bien bonito que se llama voluntad. Ni siquiera Satanás tiene la capacidad de tocarla, pero te miente para hacerte creer que sí tiene el control sobre ti. Y no es verdad. Porque siendo Dios un caballero, es lo que Él te da. Por eso al final, la fuerza y el poder, tú decides a quién se lo das. Entonces, al final es esa parte en la que tienes que confiar, no tener miedo y realmente, vamos, esto es como una montaña rusa. Va a haber mucha adrenalina. Así Agárrate es. bien de las manos Así de Dios y empieza a vivir tu experiencia y que al final no solamente sea una persona aquí compartiendo su experiencia, sino Así que es. empiecen a llegar Sin más miedo. personas. O sea, Más personas de más de 2 años, así 3 es. años en sobriedad de metafetamina, ¿no? Irra, muchas gracias por aceptar esta invitación. No, a ti, Morky. Dinos dónde te pueden encontrar, si te quieren contactar, dinos tus redes que aparezcan aquí. Claro, miren, me pueden contactar en Instagram, Israel Montes de Oca N. También me pueden encontrar con ese mismo perfil, Israel Montes de Oca N, en TikTok. Y también me pueden buscar en Facebook como Israel Nava. Sin ningún problema, me pueden mandar un mensajito si tienen alguna situación en la cual, ¿sabes qué, Isra? Tema de costos, eso, la verdad, yo no trabajo directamente con las clínicas, pero yo les paso Pero el contacto para que ustedes puedan ir, exacto. claro, y al final ustedes tengan ese acompañamiento y que primeramente Dios nos veamos en las clínicas, principalmente en los talleres, y que se sumen más al tema de la sobriedad, que el día de hoy se ocupa. Ayuda todos necesitamos. Nos Sí. vemos pronto. Muchas gracias por tu plática, tu información, tu experiencia. Gracias, Aquí Morquis. tienes tu espacio seguro, que aquí todos tenemos un espacio seguro. No se les olvide a la gente que podemos llegar a más gente a través de la campanita, suscribirse, compartir para llegar a más lugares y nos vemos en el próximo episodio. Gracias.